El tema que empezamos hoy es el seminario 2, que se tituló Presentación de datos analíticos. Tiene que ver de qué manera vamos a expresar los resultados cuando tengamos que resolver algún cálculo. O sea, hasta qué nivel de cifras vamos a expresar los resultados. Bueno, el primer punto nos piden cuántas cifras significativas tienen estas cantidades. Son valores numéricos sin unidades. ¿Cuántas cifras significativas tiene el primer número? Entonces, según la regla que ustedes tienen en la guía, ¿cuántas cifras significativas tendría este número? Vamos a poner acá al lado. ¿Y por qué? A ver. ¿Sí? ¿Alguien me puede responder cuántas cifras significativas tiene el primer número y por qué? ¿4 cifras? 4, exactamente. ¿Por qué son 4 cifras significativas? Porque tenemos que seguir la regla. La regla nos dice que las cifras significativas, cuando los números son distintos de 0, todas las cifras son significativas. Acá hay un 0, pero el 0 está en el medio del número, del valor numérico. Entonces, todas las cifras de ese número son significativas. Cuando existen ceros en el medio del número, se contabilizan. Cuando están a la derecha del número, como en este caso, también se contabilizan, y cuando están a la izquierda no se contabilizan. ¿Sí? Entonces, en este caso, el número de cifras significativas coincide con el número de cifras del número. Acá tenemos 4 cifras del número, un entero y 3 decimales. Entonces, todos son significativos. Son 4. En este caso, dijimos, ustedes tienen que ir siguiendo las reglas. En este caso, serían 6, ¿verdad? 6 cifras significativas, porque acá tenemos un número, tiene 3 enteros, 3 partes, digamos, hasta la unidad de las centésimas, serían las décimas, las centésimas y las milésimas para acá, en la unidad de mil, unidad de decenas, centenas y miles. Bueno, es un número que tiene cifras distintas de 0 en todos sus términos, y la última es un 0. Como está a la derecha, dice la regla, los ceros a la derecha, o entre cifras, que sería este caso, o entre cifras, son significativos. Entonces, este 0 se contabiliza como cifra significativa. Este también, porque está entre dos números distintos de 0. Entonces, son 6 en total. En cambio, en este caso, la regla dice que los ceros a la izquierda no son significativos. Entonces, acá tenemos 2 ceros a la izquierda que no tienen significado. Por lo tanto, el número de cifras significativas son 2. Este número se puede abreviar. ¿De qué manera? Con notación científica. 3,8 por 10 a la menos 2. Exactamente, 10 a la menos 2. Y ahí queda más evidente que las cifras significativas son 2. Son estas. Lo que está representado por la potencia decimal no se tiene en cuenta. O sea, este sería el número de cifras significativas. Son 2. Bueno, el que sigue es directo. Si acá son 3. Y tenemos, este número sería 0.000218. O sea, hay 3 ceros después de la coma y sigue el número. ¿Sí? Sería así.
pero bueno, no me conviene expresarlo de esa manera. 0.123 y en la cuarta tendría este valor. Si yo abrevio este número en notación científica, sería esta expresión. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3, porque los ceros a la izquierda no tienen significación, no son significativos. ¿Sí? Entonces lo dejo como está. De esta manera no me conviene expresar. Entonces, este número tiene 3 cifras significativas. ¿Este número cuántas tiene? 7. Exactamente, 7. ¿Y el que sigue? 4. Exactamente. Bien, entonces hay que conocer las reglas. Los ceros a la derecha tienen significado, son significativos. Los ceros entre cifras también son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, hay que en función de eso expresamos el número de cifras significativas de cada número. En el punto 2 nos piden que dadas las siguientes magnitudes, acá ya no son cifras, son magnitudes porque es un valor numérico y la unidad correspondiente. Hay que expresarlas con 2 y 3 cifras significativas. O sea, yo acá arbitrariamente estoy redondeando el número a 2 o 3. ¿Sí? Acá eran valores numéricos que yo quiero saber este número cuántas cifras significativas tiene, pero acá estoy reduciendo el número de cifras significativas según lo que me están pidiendo. Nos piden con 2 y 3, aplicando las reglas de redondeo, porque si estoy redondeando un número tengo que aplicar las reglas correspondientes. Entonces, en el caso del primer número, 0,5041 gramos, si quiero redondear a 2 cifras significativas, tengo que eliminar estas otras 2 para que el resultado tenga 2 cifras significativas. Como el número que le sigue al 0 es un 4, no se debe agregar un número adicional al 0, simplemente se redondea en 0, ¿sí? Porque no supera el 5. Cuando era 5 ya teníamos que ver si había una regla que nos decía, ahí tenemos que ir a la regla y recordarla, la regla de redondeo, que ustedes la tienen en la guía, se van aplicando las reglas de redondeo. En este caso dice, el punto E dice que si el dígito a la derecha del último número, del último requerido es un 5, acá no tengo un 5, así que no se aplica esta regla. Sí, pero en algunos casos puede ser esa la necesidad de redondear. En este caso simplemente quiero eliminar estas dos. Veo, si este número es mayor que 5, tengo que agregar una unidad. Como no lo es, lo elimino directamente. Redondeo por eliminación. Cuando sean 3 cifras significativas, tengo que agregar, ya quito nada más que una cifra de estos 2 que me estaban sobrando, en principio. Entonces ahora necesito 3 cifras significativas. Este número es el que tengo que eliminar. Como es el anterior, al número anterior le agregaría una unidad si este número fuese 5 o mayor que 5. Como es 1, lo elimino directamente. Y puedo expresar estos números, ambos los puedo expresar, esto en gramos por supuesto, acá falta poner gramos, porque hay que dar el número original con su magnitud completa, es decir, es 5.04 por 10 a la menos 1 gramos. Tiene una unidad y la tengo que conservar. ¿Sí? Entonces acá en este caso les decía que en vez de expresarlo de esta manera, lo puedo expresar como 5.04 por 10 a la menos 1. Y acá queda más evidente que son 3 las cifras significativas. De esta manera también, si le hubiera puesto 0,504 también. Pero bueno, si lo queremos expresar con notación científica, siempre es mejor. Acá, con 2 cifras significativas. Acá sí el número, yo tendría que eliminar estas 2, ¿verdad? Tendría que eliminar esas 2. ¿Sí? En este caso, el número posterior al que tengo, o sea, las cifras que tengo que eliminar son mayores que 5.
Entonces debo agregar una unidad al número anterior. O sea, acá me queda 0,02 litros. Con dos cifras significativas. No, perdón. Dos cifras significativas sería 1,6. 1,6. ¿Sí? Porque tengo que llegar a tener dos cifras significativas en el resultado. Para llegar a dos cifras significativas tengo que redondear este número. El número siguiente sería el 5, le corresponde un 6, a fin de eliminar el 7 y que el resultado tenga dos cifras significativas. ¿Sí? Litros. Y para tres cifras significativas lo dejaría como está, ¿verdad? Lo dejaría como está, porque el número dado tiene tres cifras significativas. ¿Sí? Sí. Bien, entonces lo dejamos como está, 0,0157 litros. Creo que alguien está intentando ingresar. Vamos a ver. Bueno, el que sigue. Acá, tenemos que redondear. Profe, una ¿Sí? consulta. Sí. Notación científica sería 1,57 por 10 a la menos 2. 1,57 por 10 a la menos 2. Sí, exactamente. Bien. Sí. Y acá 1,6 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 2 también, perdón. Sí. Sí, así estamos. Bueno, sigamos con el 203.501 gramos. Quiero redondear a dos cifras significativas. O sea que yo tengo que eliminar todas estas. Uy. Ay, se me va todo. Debo eliminar todas esas. ¿Cómo me convendría expresar este número si lo tengo que eliminar a todas esas cifras? Y que me quede con dos cifras significativas. ¿Cómo me convendría expresarlo? ¿En notación científica? Sí, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría? 2,03 gramos por 10 a No, la... porque ya hay 2,0 nada más, porque ya ahí ya tengo dos. Sí, sí. ¿Sí? 2,0 Por 10. ¿sí? 5. A la 10, 2. no. Si yo esto lo multiplico por 100, 2 por 100 me da... Ah, sí, perdón. Sí, sí, tienes razón. Yo estoy... Por 100 me va a dar los 200 que estoy redondeando. Sí. Sí. 2,0 por 10 al cuadrado, porque este número, si yo lo expreso completo, sería 200, y este número redondeado a dos cifras significativas sería 200. El número más próximo a 203 redondeados es 200. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? O sea, yo acá he quitado esta cifra, he quitado dos lugares para llegar al 2,0, he corrido la coma dos lugares, por lo tanto tengo que afectarle un factor de 10 al cuadrado, porque he corrido la coma dos lugares a la izquierda. Entonces, para que sea equivalente este número a este, tengo que afectarle por un 10 al cuadrado. Gramos también, acá siempre mantengamos la unidad. Acá era litros. Acá era litros. Si no lo ponemos a la unidad, ya está, hay un error ahí. No es lo mismo lo que tenemos a la izquierda, acá en la columna principal, que esto tiene que ser exactamente la misma expresión. Entonces acá son gramos. Y acá, ¿cómo lo pongo? Acá sería igual con tres cifras significativas este número. Ahora ya aquí necesito sacar nada más que estas cifras, ¿no? Ahora me interesa eliminar
estas, las decimales nada más, que me queden 3 cifras significativas. Entonces, ¿a qué sería igual este número? ¿Podría ser 20,3 por 10 a la 1? No, porque en notación científica siempre se escribe el número entero, del 1 al 9, y lo demás queda después de la coma. Nunca se expresa como 20, 40, 100 por 10 a la 2, siempre con una cifra entera. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces, 203. 203. No, y el 5 hay que redondearlo. 204. Claro, muy bien. Y si lo aplico, lo escribo en notación científica. 2,04 ¿Sí? por día a la una. ¿Y es Cuadrado. al cuadrado? Exacto, al cuadrado. Ahí. Y no nos olvidemos la unidad, la magnitud. Son gramos. ¿Sí? Ahora esto con 2 cifras significativas, tengo que eliminar estas 2 y redondear, porque estos números son mayores que 5. Entonces, ¿cuánto me queda con 2? 15. 1.5. 15 o Ah, no, 15. 1.5 por 10. ¿Sí? O Sí, 15 directamente. Y acá, con 3, 14,9. 1. exacto, mililitros. ¿Sí? O bien 1,49 por 10 mililitros. ¿Sí? Ahí está. Este es el punto 3. A ver. El punto 3 dice, dar el resultado de las siguientes operaciones con el número exacto de cifras significativas. Correcto, no exacto, con el número correcto de cifras significativas. Bueno, entonces empezamos con el primer punto. Es la unidad. Estos son muy sencillos, como para primer grado, pero bueno, acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos viendo cifras significativas. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se considera la suma de números? Una suma algebraica o una suma aritmética de números, y cómo se obtiene el número de cifras significativas del resultado de una operación de suma. Entonces tenemos que ir a la regla que tienen ustedes en la guía, para la suma y la resta. Dice, la incertidumbre absoluta de cada número controla el número de cifras significativas en el resultado. Eso dice la regla. La incertidumbre absoluta de cada número, de cada término de la suma, controla el número de cifras significativas en el resultado. Esto se entiende, dice, luego aclara, que al sumar o restar se retiene tan solo los lugares decimales que corresponden al número con menos dígitos a la derecha de la coma decimal. Significa que la incertidumbre absoluta del resultado no puede ser inferior a la del número con mayor incertidumbre. Entonces nosotros acá la incertidumbre de cada término de la suma es la misma, porque todos tienen la misma cantidad de decimales. Por lo tanto, en el caso de la suma se tienen en cuenta los decimales. Este término tiene un decimal, este también y este también. Entonces vamos a sumar y el resultado va a tener el mismo número de cifras decimales. Entonces, como para recordar eso, como para hacerlo más gráfico, acá decimos este tiene una cifra decimal. Este también, todos tienen la misma cantidad, por lo tanto el resultado también va a tener la misma cantidad de cifras decimales. Entonces sumo esa suma muy sencilla,
que da 12.3, y como el resultado tiene una cifra decimal, esa cifra decimal se conserva. Entonces el resultado es tal cual lo obtuvo, simplemente 12.3. ¿Sí? O sea, la incertidumbre absoluta del resultado, así como dice coincide en este caso con los números, porque todos tienen la misma incertidumbre. Entonces la incertidumbre del resultado tiene la misma incertidumbre, el mismo número de cifras decimales. ¿Sí? Esa sería la regla. En el caso de la diferencia, vale lo mismo. Vale lo mismo. Entonces acá, ¿cuántas cifras decimales tiene el primer término de la diferencia? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo? Ninguno. Y el segundo tiene 2. Entonces el resultado, ¿cuántas cifras decimales va a tener? ¿Dos? El menor, no, el menor. ¿Quién tiene menor número de cifras decimales? 10. 0. 0. Entonces el resultado tiene que tener 0 cifras decimales. 0 cifras decimales. ¿Sí? Porque la incertidumbre absoluta acá es mayor y es la que controla el resultado. Entonces acá 4. este número lo tenemos que redondear a 4 exactamente. Tiene que tener igual número de cifras significativas. ¿Sí? Esa sería la regla. Tengo 0 cifras decimales, 2 cifras decimales. Bueno, el que controla, el que tiene menor número de cifras decimales, el resultado debe tener 0 cifras decimales. Redondeamos el resultado a 0 cifras decimales. Acá lo mismo, acá en este caso es como los dos tienen el mismo número de decimales, el resultado también va a tener el mismo número de cifras decimales. Lo completan ustedes. Acá pasamos a esta. Este es un cociente. Ya salimos de las operaciones de suma y resta. Tenemos un cociente, entonces ahora tenemos que ir a la regla del cociente, que la tienen ustedes también. Y dice que la incertidumbre relativa de cada número controla el número de cifras significativas en el producto cociente. O sea, acá ya no hablamos de cifras decimales, sino de cifras significativas. Esta es cómo se debe aplicar el concepto de redondeo cuando hay un cociente, cómo se opera. Ahora la regla nos dice que el factor que tenga el menor número de cifras significativas determina el número de cifras significativas del resultado. O sea, ahora tenemos que hablar de cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene el factor del numerador o el numerador? ¿Cuántas cifras tiene? 3. 3, los pongamos acá. 3 cifras significativas. ¿Y el denominador cuántas tiene? 3 también. 3, muy bien. Entonces el resultado, en este caso como es el mismo número, coincide. Por lo tanto, el resultado también va a tener 3 cifras significativas. Si no, tendríamos que quedarnos con el menor, con aquel término que tenga menor número de cifras significativas. Bueno, entonces ese cociente, el cociente entre 0,602 y 2.13 por 10 a la cuarta, me da 2. Lo vamos a poner acá, 2,82, así nos da la calculadora, 69 por 10 a la menos 6. ¿Lo están haciendo ustedes? Fíjense si da igual. Ustedes vayan corroborando. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora la regla nos dice que el resultado tiene que tener el número de cifras significativas del término con menor número de cifras significativas. Como los dos tienen iguales, nos vamos a quedar con 3. Entonces hay que redondear hasta esta cifra decimal. Esos 3 los tengo que eliminar. Entonces, ¿a cuánto redondeo?
2,83. Bien, 2,83 por 10 a la Muy menos bien. 6. Sí, lo demás también no lo voy a obviar, tengo que mantener 10 a la menos 6. ¿Sí? Ese sería el resultado. Tiene 3 cifras significativas, igual que los factores del el cociente, el numerador y el denominador. Para el producto vale lo mismo. Tengo este término y este término. Está bien copiado. 3,26 por 10 a la menos 5 por 1,78. Entonces acá también es un producto y vale la misma regla. Tengo que identificar cuáles son las cifras significativas de cada término, de cada factor, en este caso es un producto de cada factor. Acá hay 3 cifras significativas, acá también, el resultado también va a tener igual número de cifras significativas. Redondeo con igual número. Acá tengo un ejercicio combinado, tengo una suma algebraica y donde es una suma algebraica directamente, porque tengo términos positivos y negativos, y en este caso sería como el primer caso. Determino el número de cifras significativas de este, que es el número de decimales, perdón, que son 3, acá, a ver, este es el F. 3 decimales, acá también tengo 3 decimales, en todos los casos identifico el número de decimales y el resultado también va a tener el mismo número de decimales. Y dejo esto como está. ¿Sí? Entonces acá es 3 cifras decimales, acá también, acá también. El resultado también tiene el mismo número de cifras decimales, y si hacemos la operación, este resultado da 55,19,568. ¿Sí? Fíjense si le da lo mismo a ustedes. 55,19,568. Este resultado tiene las 3 cifras decimales, ¿eh? Tiene las 3 cifras decimales, pero lo tenemos que expresar siempre con notación científica. Entonces este número sería 5,520, porque el último número es un 5, el posterior al 9 es un 5, entonces es un decimal, me quedaría 5,520 por 10 al cubo, elevado. Y este número tiene las 3 cifras decimales también, porque estos números son potencias, son números expresados en notación científica, el resultado también lo expreso en notación científica, igual al número de cifras decimales del coeficiente. ¿Sí? Ese sería nuestro redondeo en este caso. Bueno, acá lo pueden hacer ustedes siguiendo la misma regla que acabamos de ver. Ahora vemos el logaritmo. El logaritmo. El logaritmo de un número, nos dice la regla. Yo estoy leyendo las reglitas para que de paso ustedes la vayan afianzando. Lo perdí ahora, acá está. Logaritmo y antilogaritmo. En el logaritmo de un número se conservan tantos dígitos en la mantisa como cifras significativas haya en el número original. Entonces el número original sería para nosotros este. ¿Cuántas cifras significativas tiene el número original? ¿Cuántas tiene? Este número que le afectamos de la función logaritmo, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 4. 4. Bien, 4 cifras significativas. Dice que cuando nosotros apliquemos la función logaritmo a ese número, vamos a hacer con la calculadora, tenemos que redondear según la regla. Entonces, si aplicamos logaritmo decimal de 4.218 exponencial a la 12, ese número me da 12.625, 12,625, 10, yo voy a poner todo lo que dice la calculadora,
10, 6, 5, 8. ¿Sí? Así dice la calculadora. Bueno, ese sería el resultado, pero ahora tengo que redondear. ¿A cuántas cifras significativas? La regla me dice que en el logaritmo de un número se conservan tantos dígitos en la mantisa es esta parte, en la parte decimal del resultado. Se conservan tantos dígitos en la mantisa como cifras significativas tenga el número original. Como el número original tenía 4 cifras significativas, en la mantisa yo tengo que redondear a 4. O sea que acá tendría que eliminar esto. Eso, y me tendría que conservar estas cifras. ¿Sí? Por lo tanto, como hay un 0 después, no lo tengo en cuenta el resto, me queda 12, me olvidé de poner el igual, 12,6251. ¿Sí? Ahí estamos cumpliendo la regla que nos decía que el resultado tiene que conservar el número de decimales o de la mantisa, que es la parte decimal del número, conserva el número de cifras significativas del número original. ¿Sí? Tiene 4 cifras significativas, entonces la mantisa tiene que tener 4 cifras también. ¿Sí? ¿Está bien? No sé qué pasó. ¿No está? ¿No está entendido? Sí, Sí, se profe. entiende, profe. Bueno, entonces acá tienen un cociente, acá tienen que aplicar la regla del cociente y después aplicar la regla de la suma. O sea, acá las cifras significativas son 4, acá son 3. Dijimos que el resultado va a tener que tener el menor número de cifras significativas, va a tener que tener 3 cifras significativas, redondeamos, y una vez que tenemos ese resultado, recién sumamos con este número, que ahí consideramos los decimales. Los decimales de este cociente, de este resultado, con los decimales de este, vamos a tener en cuenta el que tenga menor número de cifras decimales, y ese va a ser el resultado. En cuanto al antilogaritmo, nos dice acá la regla que se conservan tantas cifras significativas como dígitos haya en la mantisa del número original. Acá la mantisa, ¿cuántas cifras tiene? Cifras significativas tiene la mantisa. O sea, la parte decimal del número. ¿Cuánto tiene? 2. 2. Entonces acá vamos a poner cifras significativas de la mantisa igual a 2. La pongo así, 2. 2. Entonces, como el número de cifras significativas de la mantisa es 2, dice que tengo que conservar ese número de cifras significativas en el resultado. Entonces voy a la calculadora, pongo el antilogaritmo de menos 0,32. Eso me da este número, copio todo el número, 4, 7, 8, 6, 3, 1, 2, 9, 2, 3. 9, 2, 3. ¿Así les da a ustedes? Sí, profe. Bien. Bueno, la regla nos dice, entonces, que en el antilogaritmo de ese número se deben conservar tantas cifras significativas como dígitos haya en la mantisa. Acá tengo que llevar a 2 cifras significativas este número. Significa que tengo que eliminar todas estas. Esas las tengo que eliminar y las debo redondear. Entonces, 0,48. exactamente. Ese sería el resultado. Bien, bueno, esto es cuestión de conocer las reglas, de practicarlas, ustedes completen lo que quedaron pendientes. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. lo que vamos a hacer ahora es empezar con el seminario 3, porque es un seminario que involucra 2 clases.
Empezamos hoy y terminamos la semana que viene. ¿Cómo les fue hoy con el laboratorio que tiene relación con esto que vamos a hacer? ¿Todo bien? ¿Les fue bien en el laboratorio? Bien, me alegro. Bueno, entonces vamos a... Estoy tratando de tomar la asistencia, porque si no... Si no me ponen la asistencia, Profe, ¿hay que llenar alguna asistencia aquí con usted o no? por eso les decía, como quiero aplicar el Meet Attendance, que hace automáticamente la asistencia y no me está funcionando, por favor me ponen acá en el chat, me ponen su nombre. Por las dudas, acá en el chat nomás pongan su nombre, nombre y apellido y ya está. Todos se anotan y yo copio la lista y si no puedo, si no se me baja la asistencia automáticamente, la voy a tomar de ahí. Recuerden que tienen que asistir al seminario, ¿no? Es obligatoria la asistencia al seminario. Bueno, ahora abro el seminario 3. Bueno, en el seminario 3 empezamos con equilibrio químico, volumetría, ácido base. Que hoy ustedes empezaron con calibración, continuaron, digo, con el tema de calibración, y el próximo tema va a ser volumetría, ácido base. Entonces, como para ir preparándose para entender la parte del laboratorio también. Bueno, el primer punto nos piden, esto está en el tema 3 en el aula virtual, de ahí lo pueden bajar. Bueno, nos piden que calcular la masa de hidróxido de sodio al 80% de pureza en peso que se necesita para preparar 500 mililitros de una solución 0.025 molar y el pH de esa solución. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo que calculemos la masa necesaria para preparar esta solución. Como nos da la concentración en molaridad, tenemos que definir qué es la molaridad y de ahí despejar la masa. Recuerden que la molaridad estaba definida como número de moles sobre volumen, ¿sí? Y el volumen había que expresarlo en litros, eran moles por litro. ¿Sí? Entonces la molaridad, esta es la primera definición que ustedes tienen que saber, número de moles sobre litro. A su vez, el número de moles era igual a la masa sobre el peso molecular y sobre el volumen, que ya estaba en la expresión anterior. Simplemente conservamos, reemplazamos nada más que el número de moles como el cociente entre masa y peso molecular. Y de esta relación, molaridad igual a masa sobre peso molecular y sobre volumen, despejo la incógnita que es la masa. Entonces la masa va a ser igual al producto de la molaridad, esto pasa multiplicando por el peso molecular y esto también por el volumen. Y los datos eran la molaridad de la solución
el volumen, y el peso molecular también es dato. El peso molecular del hidróxido de sodio es 40. Entonces tenemos todos los datos para calcular la masa de hidróxido de sodio. Pero este hidróxido de sodio es puro, o sea, no es la masa real del hidróxido de sodio que necesito. Pero el compuesto que nosotros vamos a pesar no es puro, no es 100% hidróxido de sodio. Solamente una fracción de esa masa que peso me va a aportar hidróxido, por lo tanto hay que hacer un cálculo adicional. Entonces, en función de este resultado, decimos que necesitamos 0.5 gramos de hidróxido de sodio puro para preparar 500 mililitros de solución de esta concentración, porque lo hemos hecho a partir de esos datos. Ahora tenemos que calcular la masa real del hidróxido impuro, digamos, se supone que tiene que ser mayor, porque no me va a estar aportando, voy a pesar una masa, y esa masa además de hidróxido de sodio voy a pesar otra cosa, ¿sí? Las impurezas. Entonces para eso hacemos esta regla de 3, en 0,5 gramos de sodio lo estoy pesando en una sustancia que tiene 80% de pureza. Si fuese 100% tengo X. Entonces acá hay que afectarla por este factor de 80 sobre 100, ya que la masa tiene que ser mayor. Entonces la masa real que voy a pesar de la sustancia, el 80%, es 0,625 gramos. Ese sería el resultado. Y luego nos piden cuál es el pH de esa solución. ¿Cuál es el pH de esa solución? Para calcular el pH tenemos que tener en cuenta la definición del pKw. ¿Se acuerdan del pKw a qué era igual? O algo que tenga que relacione qué era KW, si no lo hacemos a partir del KW. Si esto no lo saben, el KW ¿qué era? 10. ¿A qué era igual? 10 a la menos 14. Sí, 10 a la menos 14. Es el valor numérico, pero aquí es igual. Concentración de oxidrilos. Concentración de oxidrilos, ¿sí? ¿Qué más? Y protones de hidrógeno. Por la concentración de los hidrógenos, ¿sí? De los protones. ¿Así? Sí. Eso. De los protones, eso era la KW, era el producto iónico del agua. Cuando el agua se disocia, nos daba protones y oxidrilos. Entonces, el KW expresaba esa relación de concentraciones de protones y oxidrilos cuando se produce la disociación del agua. De ahí viene el KW, donde la sustancia pura de la cual partimos es agua, por lo tanto, si decíamos la constante de equilibrio para el agua, para la disociación del agua era el producto de ambos sobre la concentración del agua molecular, y como es una sustancia pura, eso vale 1, desaparece de la relación y nos queda este producto. Entonces, ¿cómo llegamos de acá a acá? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué aplico? Para transformar ese KW igual al producto de oxidrilos, concentración de oxidrilo y concentración de protones, y para llegar a pKW igual a pH más pOH. ¿Qué tengo que aplicar? Menos logaritmo. Exactamente, menos logaritmo de los dos miembro a miembro. Menos logaritmo del primer miembro es igual a menos el logaritmo del segundo miembro. Y el segundo miembro, como es un producto, ¿a qué es igual? Menos logaritmo. ¿De quién?
de las concentraciones de oxidrilo Ajá. ¿Y qué más? y de las concentraciones de los iones hidrógeno. Ajá. Acá ya estoy haciendo mal, acá arriba. Muy bien. Entonces acá como esto, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Como acá yo apliqué menos, tengo que aplicar el menos, afectar el menos también. Se me queda un OH acá. Le voy a obviar el signo y acá el protón. ¿Sí? Y por definición, ¿esto qué es? Acá lo puse al revés. Bueno, no importa. Esto también lo puedo poner al revés. Así. Esto es esto. Esto es esto y esto es esto. Sí, Por definición, ¿no? El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, y pKW es menos logaritmo de la constante del producto iónico del agua, K-water. ¿Sí? Entonces, yo partí de esta, viene de esta relación y de aplicar logaritmo. Viene de ahí. Bueno, entonces, la pregunta es ¿cuál es el pH de esta solución? De esta solución que acabamos de preparar con hidróxido de sodio al 80%. Va a ser igual al pK despejando de acá, el pH va a ser igual al pKW menos el pOH. Y el pK, si decimos que la constante de equilibrio era 10 a la menos 14, menos el logaritmo de esta constante nos da 14. Y menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos. Acá pOH es menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos, y la concentración de oxidrilo la conocemos, porque sabemos la concentración del hidróxido de sodio, es 0.025, nos está dando el dato. Entonces ese es el dato que voy a poner acá, 0.025 molar es la concentración del hidróxido de sodio y de los iones oxidrilos. Entonces, porque sabemos que el hidróxido de sodio cuando se disocia por completo y me da la misma cantidad de oxidrilos. Simplemente reemplazo y obtengo el valor del pH. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. sí, profe. Bien. Bueno, el siguiente punto de este problema nos pide que calculemos el volumen de la solución de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 20 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0.005 molar. Nos dan los datos de peso molecular. Esto es general, estos datos eran para el cálculo anterior y para el actual. Bueno, entonces nos están pidiendo qué volumen necesito de este hidróxido de sodio preparado para neutralizar a 20 mililitros de una solución ácida de esa concentración. Entonces tenemos que plantear, a los fines del cálculo, nos conviene plantear la reacción de neutralización. Tenemos el ácido sulfúrico, va a reaccionar con 2 moles de hidróxido de sodio para generar 1 mol de sulfato y 2 moles de agua. ¿Sí? Es decir, tenemos que plantear la reacción e igualar esa reacción. Y de esa ecuación química nos está diciendo que 1 mol de ácido va a reaccionar con 2 moles. 1 mol de ácido reacciona con 2 moles de base. Por lo tanto, nosotros podemos saber los moles de base de ácido. Sabemos los moles de ácido que tenemos. Son 20 mililitros de esta concentración. El producto del volumen por la concentración me daba los moles. El producto del volumen por la concentración, este es el volumen, 20 mililitros, 20 por 10 a la menos 3 litros, por la molaridad, me da el número de moles de ácido. Y que eso va a reaccionar, 20 por 10 a la menos 3 moles de ácido, reacciona con 2 moles de el hidróxido de sodio, con X moles. ¿Sí? Esta cantidad reacciona
con X moles de hidróxido de sodio. Entonces ahí tengo una regla de 3. Esta cantidad X y un mol reacciona con 2 moles. Entonces el resultado me va a dar esta regla de 3. ¿Sí? Porque ya sé la relación que hay estequiométrica es esta, un mol con 2 moles, y esos moles corresponden a esta cantidad. Lo vamos a expresar mejor. Acá me parece que lo vamos a expresar mejor. Un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces los moles que tenemos nosotros de ácido van a reaccionar con X. Y de ahí despejo esta X. Sería 20 por 10 a la menos 3, 20 exponencial a la menos 3 por 0.205 por 2 y nada más. Y eso me da 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Entonces, el número de moles, por definición, era volumen por molaridad. ¿Sí? Por definición, es la concentración por el volumen. Y de acá podemos despejar el volumen como el número de moles sobre la molaridad. El número de moles lo acabamos de calcular y la molaridad era 0.025. Moles por litro era la molaridad del hidróxido, y de ahí podemos saber cuántos moles de hidróxido van a neutralizar los 20 mililitros de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No hay dudas? Todos han registrado la asistencia, todos han puesto su nombre en el chat. Bueno, dicen acá que no tienen duda, esperemos que los demás también no tengan ninguna duda. Si no entienden, pregunten, porque después si ustedes van acumulando dudas, llega un momento que no van a poder avanzar. Sí, es importante que ustedes no acumulen dudas, ¿sí? Si tienen dudas, pregunten, digan no entendí, explique de nuevo, lo que sea necesario. ¿Sí? Vamos bien entonces, seguimos con el... Profe, yo tengo una duda sobre el seminario anterior. ¿Cuál seminario? El anterior que hicimos de concentración. El lunes. ¿Lunes? Hicimos la semana pasada. Ah, bien. Sobre Bueno. el número de componentes. Bueno, entonces, ¿respecto de qué? A ver, decilo rapidito, a ver si podemos... Es cortita. Por ejemplo, nosotros si queremos sacar el número equivalente, digamos, de un ácido, vemos la cantidad de protones. Cuando trabajamos con reacciones óxido-reducción, vemos el número de electrones. Sí. ¿Es así? Sí. Ah, bien, porque vi que las unidades, cuando trabajamos con el grupo, vimos así, cuando trabajamos con reacciones óxido-reducción, las unidades no es la misma. Las unidades sí son las mismas. O sea, ustedes tienen el peso equivalente, ahí lo que ustedes tenían que calcular era el peso equivalente, ¿verdad? Sí. Eso es figura, ¿no? El peso equivalente. El peso equivalente, por definición, era el peso molecular sobre un N. Peso molecular dividido en un N, y donde N dependía de la reacción donde iba
interactuar ese reactivo. En el caso de la volumetría ácido-base, son los protones. El N representa un número de protones. O oxidrilos, que es posible liberar o captar, ¿sí? Depende de si esté actuando como ácido o como base. ¿No? Entonces, el concepto es el mismo, simplemente, y en los N también tienen las mismas unidades. El peso molecular, aquí son peso moleculares, moles por litro. Sí, o mol gramo, a veces se le pone gramo también, mol gramo por litro. Esa es la unidad del peso molecular del numerador, y en el denominador son moles por, equivalente gramo por mol. Esas son las unidades del N, ya sea para ácido base, para redox, la que sea. Entonces cuando yo haga acá, cuando hagamos, a ver si está bien, mol gramo por litro, todos los del numerador sería eso, puse bien, N. El resultado me tiene que dar gramos por equivalente gramo. Entonces acá es el peso molecular, puse mal. No sé qué estaba pensando. El peso molecular es gramos por mol gramo. Puse cualquier cosa. Es cuando uno se equivoca, después nos llegan las unidades, ahí nos damos cuenta que está mal. El peso molecular es gramos por mol gramo. Y el N tiene una relación de unidades de equivalentes por mol. Entonces, este mol se va, mol gramo también. Si lo expresé como gramo acá, acá también, como mol gramo. Entonces, este mol gramo se va a ir con este, y el resultado me va a dar gramos por equivalente gramo. ¿Sí? Porque este mol gramo se va con este mol gramo, y nos queda el gramo del numerador y el equivalente gramo del denominador. Y esas son las unidades de peso equivalente. En cualquier caso, porque el N tiene esta relación de unidades, esta es para el N. Y el peso molecular tiene estas unidades. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno. Vamos al punto 2, resolvamos que sea este punto para empezar a ver las volumetrías. Dice, se desea conocer la concentración de ácido acético de un vinagre y para ello se miden 10 mililitros de vinagre de muestra y se llevan a 100. Se hace una dilución del vinagre con agua destilada en un matraz aforado. Ya sabemos que las diluciones se hacen en el matraz aforado y la muestra, la alícuota, se la toma con bol pipeta para que sea lo más precisa posible la medición. Esa muestra, que la llevo al matraz, de ahí digo que voy a valorar una alícuota. O sea, hago la dilución previa y de ahí tomo 20 mililitros de esa solución diluida. Y titulo con hidróxido de sodio 0,1 normal, usando fenoftaleína como indicador. Y se gastó en esa titulación 18.20 mililitros. Ahora nos piden que encontremos la concentración del ácido acético expresada como gramos por litro, gramos de ácido acético por litro de vinagre. Acá está la respuesta. Bueno, entonces para hacer, esto es una titulación directa. Recuerden que en la teoría ustedes vieron 3 tipos de titulaciones. Titulaciones directas, titulación por retorno y titulación indirecta. Esta es directa, porque el ácido reacciona directamente con la base, y no hay ninguna reacción ni por retorno ni indirecta, es directa. Cuando aplicamos ese tipo de volumetría, el cálculo se basa en igualar el número de equivalentes. O sea, la cantidad de equivalentes de ácido van a reaccionar con igual cantidad de equivalentes de base. Y vamos a expresar ese número de equivalentes de la manera conveniente. En el caso del ácido, como yo necesito saber una masa de ácido acético en un determinado volumen de solución, lo expreso como una relación de masa sobre peso equivalente. Mientras que los equivalentes de la base los voy a expresar como volumen por normalidad.
porque el volumen gastado del reactivo titulante lo conozco, y la normalidad también. Entonces me conviene usar esta expresión para el cálculo del número de equivalentes. Volumen por normalidad. Mientras que para los equivalentes del ácido, que es la incógnita, me conviene expresarlo de esta manera. Estas dos formas de expresión del número de equivalentes son válidas, son correctas, como una relación de masa sobre peso equivalente o como volumen por normalidad. Si ustedes hacen el análisis dimensional, van a llegar a equivalentes acá y equivalentes acá también. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y a partir de esta igualdad despejo la incógnita, que es la masa de ácido acético contenida en la alícuota que está reaccionando con esa base, con la cual titulé. Entonces la masa va a ser igual, pasando el peso equivalente al otro miembro, el volumen de la base por la normalidad de la base y por el peso equivalente del ácido acético. El volumen de la base gastada es 18.2 mililitros, lo tengo que expresar en litros, porque la normalidad está expresada en normalidad como equivalente de gramos por litro. También lo puedo dejar, si quieren lo hacemos en forma paralela, en mililitros, pero hay que tener en cuenta 18,220 mililitros por la normalidad, que es 0,100, equivalentes miligramos, ahora no gramos, miligramos por mililitros. Entonces, si yo quiero expresar esta unidad, el volumen, no lo quiero transformar a litros, sí puedo hacerlo, pero entonces la normalidad también tengo que expresar en estas unidades, en mi equivalente miligramos por mililitro. Y el peso equivalente también va a ser igual a 60 miligramos por equivalente miligramo. El resultado me va a dar, en este caso me va a dar en gramos, y en este caso me va a dar en miligramos, pero me va a dar el mismo resultado. Entonces, si hago la cuenta, esto me da 0,1092 gramos del analito, del ácido acético. Y si hago esta cuenta, me va a dar en miligramos, o sea, 109,2 miligramos de ácido acético. El resultado es el mismo, está en distintas unidades nada más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí han entendido? Sí, profe. Bueno, acá, ¿por qué el peso equivalente vale 60 para el ácido acético? El peso molecular del ácido acético es de 60. El peso molecular del ácido acético es igual a 60 gramos por mol de agua. ¿Por qué decimos que el peso equivalente es igual al peso molecular? Porque tiene un solo protón para intercambiarlo con este oxidrilo, o sea, el N vale 1, por eso el peso equivalente es 60 también. Bueno, entonces hasta ahí, ahora lo voy a utilizar en gramos al resultado, esto lo voy a obviar, nos da lo mismo, porque si yo esto lo llevo a gramos, obtengo este mismo valor, ¿sí? O sea, este cálculo y este cálculo es indistinto. Después voy a seguir calculando con los gramos. Esta masa de ácido acético es la masa del analito que está en la alícuota que titulé. Pero no titulamos todo, titulamos una fracción, titulamos 20 mililitros de 100, el total es 100. Tomé 20 del total, entonces el total va a tener un factor de 5, porque tengo una quinta parte, 20 es la quinta parte de 100. Entonces la masa total del ácido acético en el matraz va a ser la masa en la alícuota que titulé por ese factor de dilución, por decirlo de alguna manera. Este factor se llama el factor, digamos, no es de dilución, sino es un factor de cantidades, porque yo tomé una fracción del total. Entonces tengo que multiplicar 5 veces, porque la masa total sería 5 veces la masa parcial. Entonces, como tomé 20 mililitros, tengo que multiplicar 100 por 20, 100 dividido 20, perdón, y esa fracción me da 5. Entonces la masa total va a ser igual a la masa de la alícuota por 5. Entonces me va a quedar este número por 5 veces la masa total del ácido acético en la muestra original. Y esa muestra
partió de 10 mililitros de la muestra original. Esto tomamos 10 mililitros de la muestra original, la diluimos a 100, y esa muestra diluida es la que se tituló. Entonces, para saber cuánta masa en la muestra original tengo que tener en cuenta esto. En los 100 mililitros yo tenía esta cantidad, ¿cierto? En los 100 mililitros. En los 10 mililitros se mantiene esa cantidad, porque simplemente tomé 10 mililitros y lo llevé a 100 con agua. Entonces el resto que estoy aportando es agua, no es ácido acético. Entonces esta cantidad se conserva en los 10. Está en los 100 diluidos y está en los 10 concentrados, en los 10 mililitros de la solución original. Entonces la masa de ácido acético en los 10 mililitros originales de la solución concentrada de ácido acético, es la misma cantidad, esta cantidad. Y en 1000 mililitros, porque me están pidiendo por litro de ácido acético de vinagre, en 1000 mililitros de vinagre voy a tener esta cantidad. Esto multiplicado por 1000 y dividido 10. Entonces el resultado final es este. La concentración de ácido acético es 54.6 gramos de ácido acético, acá le vamos a poner, de ácido acético en un litro de vinagre. Vinagre llamamos a la solución diluida del ácido acético, como está originalmente. No sé si se entendió, si lo vuelvo a explicar. ¿Qué significa el silencio? ¿Sí o no? Podría ser un resumen, digamos, rápido. Sí. Decimos que en una volumetría, vamos a repetir desde el principio, esta es una volumetría ácido-base. Tenemos la base, el hidróxido de sodio, cuya normalidad se conoce en la bureta, y en el Erlenmeyer estoy tomando una alícuota de una solución que preparé. ¿Cómo se preparó esa solución? Tomando una alícuota de 10 mililitros con una bolpipeta y llevando un matraz de 100 mililitros y agregando agua hasta llevar a 100. Enrasando a 100, homogenizando bien, como les comenté, siempre hay que homogenizar la solución, porque después tomo una alícuota para titular, y si no se homogeniza perfectamente, la alícuota no va a representar al total. Es necesario hacer una buena homogenización de la muestra antes de tomar la alícuota. Entonces, de ese total de 100 mililitros de muestra diluida, a partir de 10 mililitros de la muestra original, tomo un total de 20. De estos 100, con otra bolpipeta de 20, tomo una alícuota de 20 de solución diluida. Y esa titulo, se la pongo en un Erlenmeyer, y titulo con la bureta que contiene el hidróxido de sodio. Entonces en el Erlenmeyer tengo el ácido acético, en la bureta tengo el hidróxido de sodio. Empiezo a titular, lo hago con fenoftaleína como indicador, que ya dijimos que era el indicador apropiado cuando había una reacción ácido-base, donde intervenía una base fuerte, en este caso es con una base débil, con el ácido acético, el indicador adecuado es la fenoftaleína, porque tenía un rango de viraje que era cercano a entre 8 y 10, y nos permitía ver el salto justo en el punto donde se encuentra el punto de equivalencia. Bueno, eso lo vamos a terminar de ver en la clase que viene, pero bueno, voy recordando lo que ustedes ya vieron en teoría. Entonces, procedo a la titulación, y resulta que ese punto final, cuando cambia, si parto de un ácido va a ser incolora, y si agrego una base tiene que aparecer un rosa tenue, un rosa muy pálido, y vamos a llegar a ese punto con 18,2 mililitros, 20 mililitros de base. Cuando se gasten 18,20 mililitros de hidróxido de sodio, va a aparecer un color rosadito pálido persistente. Y no me tengo que pasar de ese volumen, porque si me supero ese volumen ya estoy cometiendo un error mayor al 0,1%, que era el error establecido para una volumetría ácido-base. Bueno, entonces ese volumen que gasto es este.
Como es una titulación directa, donde el ácido reacciona con la base en forma directa, sin formar ningún compuesto intermedio, sin haber una reacción por retorno, entonces esta es una volumetría directa. Se calcula igualando el número de equivalentes. El número de equivalentes de ácido iguala al número de equivalentes de base con la cual reaccionó ese ácido. Y dijimos que vamos a utilizar la expresión de cálculo conveniente. En el caso del ácido, me conviene ocupar esta relación, masa sobre peso equivalente, que me da el número de equivalentes, esta relación. ¿Por qué aplico esta ecuación? Porque yo necesito conocer la masa del ácido. Yo quiero saber cuántos gramos de ácido acético hay por cada litro de solución. Entonces, lo que estoy buscando es la masa del ácido acético, que ha reaccionado con esa base. Entonces, la relación que tengo que utilizar es esta. Y del otro lado de la igualdad, los equivalentes de base, me conviene usar esta relación. El volumen gastado de la base con una normalidad dada, que es esta, ese producto me da los números de equivalentes de base que han servido para que reaccionen con el ácido. Y de acá puedo despejar la masa del ácido acético, que está contenido en esa alícuota que titulé. Entonces esa masa va a ser igual al producto de del volumen gastado en la titulación de hidróxido de sodio por su normalidad, y por este peso equivalente pasa al otro miembro multiplicando por el peso equivalente del ácido acético, que estaba del primer miembro. Este primer miembro corresponde al ácido, esto corresponde a la base. Despejo y reemplazo. Acá tengo todos los valores. El volumen gastado lo llevo a litros, la normalidad del hidróxido es esta, y pongo las unidades. Les dije también en el primer práctico que hay que poner todas las unidades siempre, equivalente gramos por litro. El peso equivalente es igual a el peso molecular dividido 1, expresado como gramos por equivalente gramo. Acá le puse guioncito, entonces este también. Hago las simplificaciones correspondientes, y esto se va con esto, los equivalentes con esto, y me queda gramos, que es una unidad coherente. Si me da la masa, me da en litros, porque algo puse mal acá. ¿Sí? Entonces necesito revisar la ecuación, algo hice mal, un pasaje de términos, algo me tiene que dar una unidad coherente. La unidad que me tiene que dar es una unidad de masa, y acá efectivamente nos da una unidad de masa. El cálculo está bien hecho, y les dije que si ustedes querían trabajar en mililitros, también lo pueden hacer, dejan los mililitros, pero tienen que cambiar la expresión de la normalidad como equivalente miligramos por mililitro, y el peso equivalente también como 60 miligramos por equivalente miligramo. ¿Sí? Es como multiplicar y dividir por mili, entonces esta relación se mantiene, y esta también. Cambia la expresión del volumen nada más. El resultado cambia, no va a estar en gramos, sino en miligramos. Pero el valor numérico es el mismo. Los miligramos, si los llevo a gramos, voy a llegar a este resultado. Bueno, acá tengo la masa de ácido acético que está presente en una alícuota que titulé. Yo necesito saber la masa original del ácido acético en la muestra original. Entonces tengo que empezar a hacer una serie de deducciones. Esa masa total que está presente en el matraz, porque yo saqué los 20 mililitros de un matraz, va a ser igual a un factor, tengo que multiplicar esta masa con un factor de 100 sobre 20, porque yo tomé una fracción de 20 de un total de 100. Entonces multiplico por esta fracción, que sería 5, por este número, de 100 sobre 20 me da 5. O sea que la masa total va a ser igual a la masa de la alícuota por 5. Esta es la masa en el matraz de 100 mililitros. Ahora ese matraz lo preparé a partir de 10 mililitros de la muestra original. Entonces, esa masa de ácido acético que calculé está en 10 mililitros de la masa original, de la muestra original. Y yo quiero saber en 1000 mililitros, en 1 litro de ácido acético. Entonces voy a tener X, acá hago una regla de 3. Entonces me quedan 54.6 gramos por litro de muestra original. No en los 10 mililitros, sino en 1 litro. ¿Sí? Y ese es el resultado final. Ahora quedó un poco más claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces llegamos hasta acá.